Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos compartir con ustedes los resultados de una investigación periodística. Serían los primeros informes que tenemos de una ardua tarea periodística que estuvimos desarrollando en relación con la responsabilidad que tiene un organismo muy importante para la educación superior, como lo es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, conocida por su sigla ANEAES. Y titulamos nuestro análisis Corrupción e impunidad en la ANEAES anulan las acreditaciones de carreras e instituciones. Probablemente algunos dirán que el título es exagerado. Le invitamos que nos acompañen para conocer cuáles fueron los resultados que consideramos argumentos para poder sostener el título de análisis del programa de hoy. Veamos cuál es el concepto de corrupción para poder tratar de comprender por qué hemos elegido este título. La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico. Socava las instituciones democráticas al distorsionar y pervertir el imperio de la ley. Una definición desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas. Y lo utilizaremos en esta acepción, es decir, con este significado. Por otro lado, ¿qué es la impunidad o cómo debemos entender? Según la Real Academia Española, la impunidad es la falta de sanción o pena de la persona que ha cometido una falta o delito, de modo que la persona que ha perpetrado una violación de una norma queda exenta de castigo. La impunidad es la imposibilidad de ser sancionado. Hecha la definición de tanto de corrupción como de impunidad, para poder comprender la importancia de este organismo que es la ANEAES, vamos a recurrir a la propia ley que crea dicha institución. La ley 2072, promulgada en el año 2003, artículo 1, dice: créase la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, denominada en adelante agencia, con la finalidad de evaluar y, en su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior que se someten a su escrutinio y producir informes técnicos sobre los requerimientos académicos de las carreras y de las instituciones de educación superior. Clarísima la responsabilidad que la ley le atribuye a este organismo en el artículo 1 de la ley 2072. Ahora bien, podríamos preguntarnos cómo funciona este organismo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones, mejor, de este organismo? En el artículo 4 se establecen sus funciones. Taxativamente, dice la redacción de la ley, serán funciones de la agencia, inciso 1, realizar las evaluaciones externas de la calidad académica de instituciones de educación superior, inciso 5, acreditar la calidad académica de las carreras y programas de posgrado que hubiesen sido objeto de evaluaciones externas por la misma agencia. Dos cuestiones que destacar. Por supuesto que hay otras funciones, pero solo queremos focalizar nuestra mirada en estas dos responsabilidades legales que tiene la ANEAES, que es la acreditación de instituciones por un lado y por otro lado la acreditación de las carreras, tanto a nivel de las carreras de grado como los programas de posgrado. Por otro lado, queremos también compartir con nuestra audiencia cómo funciona este organismo. Y funciona a través de un consejo directivo que tiene deberes, obviamente, y atribuciones. Y queremos mencionar dos de sus deberes y atribuciones. La primera, que está en el inciso 1 del artículo 5 de la ley 2072, que es establecer los procedimientos para la evaluación y la acreditación, y inciso 5, considerar las solicitudes y decidir la acreditación de carreras de grado universitario y de cursos de posgrado. Esto no es un dato menor en relación con la investigación periodística
que estuvimos llevando adelante. La gran responsabilidad de este Consejo Directivo de la ANEAS es justamente la acreditación. La acreditación, reiteramos, enfatizamos tanto de las carreras de grado como de posgrado, como también la acreditación de las instituciones. Me acompaña hoy para poder compartir con nuestra audiencia los resultados de esta investigación periodística desde una interpretación jurídica, el abogado Jorge Rolón Luna, experto en Derecho Constitucional. Muy buenas noches, Jorge, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar contigo y con la teleaudiencia de este programa. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya volvemos compartiendo con ustedes, por supuesto, los primeros resultados de esta investigación que, si no les sorprende, probablemente le va a producir otro tipo de reacción. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Malvivientes ya ingresaron en 5 ocasiones al interior de la Escuela Básica 347 Bernardino Caballero de la ciudad de Coronel Oviedo a hurtar insumos y objetos de valor. Nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. Productores de tomate están cansados del contrabando. La deuda agobia a estos productores porque producir tomate, locote, hortalizas en general representa una gran inversión. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Tu programa matutino imprescindible para mantenerte informado. De la mano de Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro. Zona del Pané detuvieron inicialmente un vehículo y ahí habían 2 personas que transportaban esto que vemos en pantalla: droga, cocaína. Acompáñanos todas las mañanas mientras exploramos los acontecimientos más destacados. Costanera, Nenecho apunta a subasta para pagar deudas. Está poniendo a vender activos municipales. Quien entiende un poquito de administración sabe que cuando uno vende sus activos fijos para pagar deuda, significa que está quebrado. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior funciona a través de un consejo directivo y este consejo, la integración de este consejo directivo es resultado de la nominación de distintos organismos. Veamos este informe. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, funciona a través de un consejo directivo, cuyos miembros son nominados por distintos organismos. Miembros del Consejo Directivo periodo 2021-2024. Miembros por el Ministerio de Educación y Ciencias, titular doctora Dina Matiauda Sarubi, suplente Nancy Benítez Ojeda. Miembros por las instituciones de educación superior públicas, titular doctor Alberto Luis Ríos Vargas, suplente María de los Milagros Carregal Casal. Presentó renuncia como miembro suplente aceptada por el Consejo Directivo en la sesión número 13 de fecha 3 de julio del 2024.
Miembros por las instituciones de educación superior privadas. Titular, doctora Romina Lorena Galeano López. Suplente, Amalia Luisa Monjes de Espínola. Presentó renuncia como miembro suplente aceptada por el Consejo Directivo en la sesión número 13 de fecha 3 de julio de 2024. Miembros por las federaciones de profesionales universitarios. Titular, doctor Manuel Antonio María Guanes Nicoli. Suplente, doctor Carlos Sebastián Hacha Mendoza. Miembros por las federaciones que conforman las asociaciones del sector productivo, periodo 2017-2020. Titular, doctor Ricardo Horacio Felipo Solares. Vale decir que cuando hablamos del consejo directivo, estamos hablando de personas concretas. Son 5, como pudieron ustedes apreciar, los que integran el consejo directivo de la ANEAES, y no cometió ningún error el locutor al decir que Eduardo Felipo, que representa la Federación del Sector de la Producción, fue nombrado en el periodo 2017-2020. Sin embargo, estamos hablando de un consejo directivo del periodo 2021-2024. Una primera aproximación, doctor Jorge Rolón Luna, ¿puede, digamos, una persona en un cuerpo colegiado como es el consejo directivo ejercer el cargo de miembro titular de dicho colegiado sin un acto administrativo? Porque deben ser nombrados los miembros del consejo directivo por decreto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, Ricardo Felipo está ejerciendo, porque en realidad va hasta el 31 de diciembre del 2024, está ejerciendo desde el 2021 el cargo de miembro titular. ¿Qué implicancias jurídicas tiene esto? Bueno, en primer lugar, la ANEAES, que es, quiero recalcar también que es una institución muy importante en todo lo que tiene que ver con la calidad de la educación universitaria, la educación terciaria en nuestro país, que es un tema muy sensible, del cual no vamos a hablar hoy seguramente, pero que cualquier persona medianamente informada sabe que es un tema muy sensible y en el que realmente tienen que haber importantes avances y mejoras para promover una educación terciaria de excelencia, de mayor calidad y que promueva a su vez el desarrollo de nuestro país y el avance científico en nuestro país. Entonces, es una institución muy importante, pública, por ende se rige por normas. Esas normas son de carácter imperativo, no son sugerencias o digamos que consejos que uno puede seguir o no seguir. Y todo lo que yo conozco tanto de la normativa administrativa madre, que sería la ley administrativa, procedimiento administrativo en nuestro país de reciente sanción y promulgación hace un par de años, y la propia ley que crea la ANEAES establecen que los nombramientos tienen que ser hechos por una norma concreta, que es un decreto del Poder Ejecutivo, y además ese mandato, el tiempo en el cual estas personas ejercen ese mandato y por ende están facultados a representar a esa institución y a tomar decisiones, es de 4 años. Si el señor Felipo fue nombrado para un periodo que ya feneció en el 2021 y no existe un nuevo decreto para el periodo 2021 y 2024, en el mejor de los escenarios es lo que la doctrina denomina agente de hecho o funcionario de hecho, ¿sí? Aquel que no está investido de una manera correcta de acuerdo a lo que la ley manda. En el peor de los casos, que es algo que se rige por el Código Penal, estaría usurpando funciones. Aquel que sin la calidad necesaria cumple una función para la cual no tiene un título que sea legítimo y que derive de un acto normativo que a su vez esté basado en la Constitución y en la ley. Quiero volver sobre ese tema luego para ver qué implicancias jurídicas podría tener la decisión de una persona que no cumple con los requisitos
exigidos en las disposiciones legales para poder ejercer el cargo. Veamos, si bien en el informe anterior nos hablaron de las personas que integran el Consejo Directivo, pero veamos lo que dice la ley en relación con la conformación justamente del Consejo Directivo de la ANEAES. Director, si compartimos con nuestra audiencia, el artículo 6 dice: el Consejo Directivo se integrará con 5 miembros a ser nombrados por decreto del Poder Ejecutivo con nominaciones de las siguientes instancias. Está clarísimo aquí lo que precisamente lo que estaba explicando el doctor Jorge Rolón Luna, ¿no? En el artículo 6 dice: el Consejo Directivo se integrará con 5 miembros a ser nombrados por decreto del Poder Ejecutivo, ¿no? El caso del señor Ricardo Felipo precisamente no cuenta para el periodo 2021-2024 con este decreto del cual habla la ley. Y ahí, por supuesto, están visualizando un miembro titular y uno suplente nominados por el Ministerio de Educación y Cultura, 2 miembros titulares y 2 suplentes por el organismo que nuclea las instituciones de educación superior públicas y privadas. En el inciso 3 tenemos también un miembro titular y uno suplente nominados por la Federación de Organizaciones de Profesionales Universitarios. Inciso 4, un miembro titular y uno suplente nominados por las federaciones que conformen las asociaciones del sector productivo. Precisamente en este inciso 4 es donde aparece la figura del señor Ricardo Felipo, que no cuenta con el decreto de nombramiento. Enfatizamos esto para el periodo 2021-2024. Sigue diciendo el artículo 6 de la ley 2072, los miembros del Consejo Directivo y sus suplentes durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelectos una sola vez en forma consecutiva y alternadamente en forma indefinida. Y atención a esta otra disposición de la ley 2072, artículo 12. El presidente del Consejo Directivo deberá dedicarse a esa función, no pudiendo ejercer ningún otro cargo público o privado. Los miembros del Consejo Directivo no podrán desempeñar cargos directivos o no docentes en instituciones de educación superior. Los suplentes no podrán hacerlo mientras estén en funciones reemplazando al miembro. No sé si requiere de algún tipo de explicación esta redacción de este artículo. Para nada, para nada. Yo creo que es una norma clarísima. Cabe recordar también que el señor Ricardo Felipo asumió este año un cargo en la Asociación Rural del Paraguay como presidente de la Regional Sur, tengo entendido, en abierta violación también al texto expreso de la norma jurídica. O sea, nos encontramos con que vulnera una disposición clara de incompatibilidad, que es excluyente. Por otro lado, no cuenta con un decreto de nombramiento y al mismo tiempo ejerce funciones y participa de la formación de la voluntad de los actos jurídicos de esa institución. Eso en cualquier lugar sería un escándalo. Realmente es grave. Uno no se explica cómo esta situación se pueda mantener ya desde hace tanto tiempo. Ya pasaron varios años, está por culminar este periodo, un periodo para el cual este señor no fue nombrado. De hecho, dice la propia ley que los miembros pueden ser reelectos, pero la reelección es un acto que tiene a su vez de varias etapas y que implica un proceso que está reglado perfectamente en la norma, en este caso en la ley y en el decreto reglamentario dictado por el Poder Ejecutivo hace un par de años. Esa reelección no se da por ósmosis o por inercia o porque a uno se le antoja. ¿Sí? Tiene que ser resultado de ese proceso de actos sucesivos que a su vez, como dije, tienen que estar basados en lo que la norma manda. Entonces, en este caso nos encontramos como mínimo ante un funcionario de facto o agente de facto o alguien que está usurpando funciones, que ya es una cuestión que tiene, digamos que, connotaciones penales. Coincidimos con el doctor Jorge Rolón Luna que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior es un organismo cuyas funciones cumple un rol trascendental dentro del subsistema de educación superior, porque evalúa para poder certificar la calidad de la educación. Si hay algo en el que probablemente podamos coincidir todos al hablar en el caso paraguayo, de la educación en nuestro país en cualquiera de sus niveles,
tiene que ver precisamente con la calidad, o si queremos ser más precisos, con la ausencia de la calidad. Por eso que un organismo que tiene que evaluar la calidad, obviamente, es un organismo muy importante desde el punto de vista de la responsabilidad que le asigna, que le atribuye la ley. Pero si este organismo funciona de manera irregular desde el punto de vista de la violación expresa de disposiciones legales, de que uno de sus miembros no cuenta con el decreto de nombramiento que taxativamente señala la ley y nadie se inmuta, ningún organismo, porque la ANEAES depende del Ministerio de Educación. Eso dice la propia ley 2072. Pero también están incluso las universidades o las instituciones universitarias, que son las universidades y los institutos superiores que son sometidos a evaluación precisamente por este organismo, que tampoco han dicho nada, ni dicen nada hasta hoy en relación con esta irregularidad. No es el periodismo el que tiene que encargarse a través de una investigación para demostrar violaciones expresas de un organismo como el de la ANEAES, arriesgando ¿qué? Arriesgando las propias acreditaciones. ¿En qué sentido? De eso hablamos a la vuelta de la pausa y de otras revelaciones que estaremos compartiendo de ustedes. Revelaciones que son disposiciones, o mejor, revelaciones que son violaciones de las disposiciones legales. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI comprendemos la necesidad de conectarte con la fe. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Te invitamos a iniciar el día recibiendo la palabra del Señor. Jesús condena claramente la actuación propia de la doble moral, la hipocresía que busca la conveniencia o el engaño. Vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. Misa diaria, en vivo, lunes a viernes, 6 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En el bloque anterior compartíamos con ustedes el artículo 12 de la ley 2072 que queremos volver a enfatizar ahora porque queremos focalizar nuestra mirada en esta disposición y demostrar la violación expresa de este artículo. El artículo 12, el presidente del Consejo Directivo deberá dedicarse a esa función no pudiendo ejercer ningún otro cargo público o privado. Los miembros del Consejo Directivo no podrán desempeñar cargos directivos o no docentes en instituciones de educación superior. Los suplentes no podrán hacerlo mientras estén en funciones reemplazando al miembro. Pero, ¿qué pasó o qué pasa incluso todavía con algunos miembros del Consejo Directivo de la ANEAES que ocupan cargos directivos? ¿Quiénes son? Veamos. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Manuel Juanes Nicoli está como coordinador del programa de doctorado. Manuel Juanes Nicoli es miembro titular por la Federación de Profesionales Universitarios y actual vicepresidente de la ANEAES. Pero tenemos a otros funcionarios. Universidad de Columbia, Milagros Carregal, vicerrectora de Excelencia Académica, que asumió en mayo de este año y cuando se realizaron denuncias, en julio se retiró como miembro suplente de la ANEAES. Pero tenemos otros casos. También la Universidad de Columbia, miembro suplente por la
Federación de Profesionales Universitarios. Sebastián Hacha, director académico de la Maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad. Y finalmente, un cuarto miembro que ocupa también cargo directivo en una institución de educación superior, en este caso en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Amalia Monjes, ¿sí?, que está como directora de Evaluación y Gestión de la Calidad. ¿Qué explicación se puede dar, doctor Jorge Rolón Luna, cuando la propia ley dice que no pueden ejercer cargos directivos o no docentes en instituciones de educación superior? Sin embargo, 4 de sus miembros, uno sigue ocupando, o 2 siguen ocupando, el caso de Manuel Juanes Nicoli y el caso de Sebastián Hacha. Las 2 se vieron obligadas a renunciar después de haber presentado denuncia, un grupo de ciudadanos haber presentado denuncia de que estaban violando la ley al, digamos, ocupar cargos directivos de instituciones de educación superior. Bueno, el por qué es seguramente amerita una larga explicación que tal vez podría empezar desde los días de nuestra independencia para llegar hasta lo que hoy somos como un país en donde el Estado de Derecho, entendido especialmente el Estado de Derecho como aquel en el que gobernantes y gobernados se someten a la ley en un pie de igualdad. Hay gente que no se somete a la ley y tampoco existen instancias que funcionen para exigir el cumplimiento de la ley. Y también tenemos una sociedad y grupos de la sociedad civil organizados que demanden el cumplimiento de la ley, porque la labor de ANEAES involucra a una vasta comunidad docente, involucra a una vasta comunidad de estudiantes universitarios de todo el país y se supone, pero también tiene implicancias para otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. O sea, debería importarnos a todos. Pero vamos a remitirnos simplemente a esos actores directamente involucrados que no están reaccionando tampoco. Y después, como decía, tenemos instancias internas que deben hacer saltar las alarmas, ¿sí? Una bandera roja que aparezca ahí que diga, bueno, acá esto no se está cumpliendo con la ley. Es evidente que eso tiene que ver con la falta de un Estado de Derecho, la falta de una institucionalidad importante, de importante desarrollo en nuestro país, porque la institucionalidad implica que este tipo de cosas no sucedan. En los países con alto desarrollo institucional, en donde existe un Estado de Derecho, es muy difícil violar la ley y salirse uno con la suya, menos aún por tantos años, en situaciones que se prolongan en el tiempo. Y quiero hablar en términos no jurídicos, sino económicos. Vamos a cambiar un poco el enfoque. Los recientemente galardonados con el Premio Nobel de Economía, 3 economistas, uno turco-estadounidense, 2 británico-estadounidenses, Acemoglu, los economistas Acemoglu, Robinson y Johnson, ganaron este premio por un trabajo de larga data de parte de ellos, en donde demuestran la relación que existe entre el desarrollo institucional, las fuertes instituciones y el desarrollo económico. Son estudiosos de la desigualdad, de las distintas formas de desigualdad que existen, tanto entre naciones como entre las poblaciones de los distintos estados. Y ellos, una de las conclusiones a las que llegan, podemos estar de acuerdo totalmente o no, pero es evidente que hay una relación entre progreso económico y Estado de Derecho, la calidad de las instituciones, instituciones inclusivas, dicen ellos, que fomentan la participación de la gente y donde existe un respeto a la ley. Y lo dicen economistas. Entonces, cuando uno analiza también el grado de subdesarrollo económico de nuestro país, estas son las cosas que lo explican, ¿sí? Gente incluso de alto nivel académico, de quienes uno escucha ciertos discursos generalmente en pro de un mejoramiento institucional, de un perfeccionamiento de nuestra democracia, pero que sin embargo incurren en este tipo de conductas. Entonces, ¿qué se puede esperar de otros actores menos preparados intelectualmente, académicamente,
que en su propio discurso manifiestan un rechazo a la Constitución, al marco jurídico imperante en nuestro país. Bueno, es un poco la explicación que yo modestamente puedo dar, ¿no? No tenemos un Estado de Derecho porque no hay un Estado, no existe un respeto a la norma por parte especialmente de quienes tienen poder. ¿Sí? Porque esa es la nota esencial del Estado de Derecho, que los gobernantes se sometan también a la ley en un pie de igualdad con los que somos ciudadanos comunes, a quienes nos caen con todo cuando pisamos una raya de la vereda que no tenemos que pisar o ocupimos la vereda. Entonces, un poco por ahí viene la explicación. Creo que es inadmisible, inaceptable esto, y reitero, es sorprendente que pasen tantos años y estas situaciones se mantengan así en el tiempo, violando el texto expreso de la ley. Incluso en la ley 4995 se prevé como una figura cuasi de asesoría a través de un cargo para que la gestión de la ANEAES se enmarque dentro de las disposiciones legales. Veamos el siguiente informe luego para hacer nuestro análisis. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, cuenta con una dirección ejecutiva que fue creada en virtud de la Ley número 4995 de Educación Superior. El cargo de director ejecutivo en el periodo 2021-2024 es ocupado por el doctor Raúl Aguilera Méndez. El cargo de director ejecutivo de la ANEAES es de trascendental importancia para el funcionamiento de este organismo. Entre sus funciones se destacan coordinar y supervisar el funcionamiento operativo y administrativo de la agencia, convocar a reunión del Consejo Directivo, brindar asistencia al presidente y al vicepresidente del Consejo Directivo para el cumplimiento de los fines establecidos en la ley que crea la ANEAES. Esta última función del director ejecutivo, doctor Jorge Rolón Luna, ¿no?, de brindar asistencia al presidente y vicepresidente del Consejo Directivo para el cumplimiento de los fines establecidos en la ley. Y en la ley dice, no pueden ocupar cargos directivos o no docentes los miembros del Consejo Directivo. ¿También es una responsabilidad del director ejecutivo? Bueno, creo que la norma es muy clara al respecto. Por otro lado, es innegable esa responsabilidad. Como decíamos hace rato, es como que uno nos explica que, siendo tan clara la normativa, existan ámbitos que deberían hacer saltar las alarmas y hacer notar este tipo de situaciones, no digan nada al respecto. En ese sentido, uno supone que esta institución tiene asesores jurídicos también. Asesores jurídicos que en algún momento deberían decir en un dictamen, bueno, incluso los actos administrativos que se están dictando aquí estarían corriendo el peligro de ser anulables o nulos porque están siendo dictados, y esta es una interpretación mía de la norma, por funcionarios de hecho que carecen de competencia, y la competencia es uno de los requisitos que establecen tanto la ley de procedimiento administrativo como la propia ley de ANEAES para que estos actos normativos de, en este caso ANEAES, tengan validez jurídica. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es como que todos conspiran para que esto continúe así en esta situación de abierta violación a la norma jurídica. Y olvidaba algo hace rato cuando hablábamos de esta cuestión de los conflictos de interés que existen también ahí, que son tomados por la ley de ANEAES para establecer esas prohibiciones. Lo que hace la norma en el caso de la ley de ANEAES es decir, bueno, nosotros vamos a cuidar que no haya conflicto de interés entre quienes ocupan cargo aquí y este mundo de las universidades, ¿sí?, en donde hay intereses económicos también. Pero nosotros tenemos también una ley de conflicto de interés. Me permití una interrupción porque quiero compartir la siguiente placa, director, precisamente para que ustedes puedan visualizar lo que está explicando el doctor Jorge Rolón Luna. La ley 7089
promulgada en el año 2023 que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de interés en la función pública, el artículo 3, definiciones. A los efectos de la presente ley se entiende por, inciso A, conflicto de intereses. Se presenta cuando los intereses personales, laborales, económicos, financieros, profesionales o de cualquier índole de una persona que desempeñe una función pública o lo de su grupo familiar podrían influir o influyeron en la adopción de decisiones en el ejercicio de su cargo. ¿Te estás refiriendo a esta ley, doctor? Parece que por un segundo me adelanté a la placa, sí, porque analizando la normativa de ANEAES con respecto a esas prohibiciones, es evidente que ahí el espíritu del legislador fue evitemos los conflictos de interés que pueden haber en estos casos. Y luego, más específica es la norma de conflicto de interés sancionada, promulgada en el 2023, vuelta a modificar un año después, ese es otro tema, pero una ley que en gran medida fue desguazada en el 2024, pero lo que quedó de la ley prohíbe absolutamente este tipo de situaciones y establece también la posibilidad de sanciones. Y de acuerdo a lo que dice la propia ley 7023, porque diferencia los distintos tipos de funcionarios y de funciones y ante una eventual violación de esta obligación que existe de evitar los conflictos de interés, lo que cabría en un caso como este es la instrucción de sumarios administrativos para quienes estén violando esta ley, en este caso la ley de ANEAES. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que un organismo como la ANEAES viole expresamente disposiciones legales? Somos muy reiterativos con esto porque es imposible comprender desde un criterio racional que ni el organismo del cual depende la ANEAES, que es el Ministerio de Educación, ¿no?, desde el año 2021 no venga haciendo nada, y que tampoco la academia, vale decir, las instituciones universitarias, en el caso de Paraguay, las universidades y los institutos superiores, no hayan dicho hasta hoy absolutamente nada. Me equivoqué. Sí dijeron, cuando la Contraloría General de la República decide auditar por las denuncias de irregularidades presentadas ante la Contraloría por un grupo de estudiantes universitarios y evaluado la Contraloría o evaluadas esas denuncias, la Contraloría consideró méritos suficientes para poder auditar. La Asociación de Universidades Privadas del Paraguay, APUP, decide apoyar la gestión de la ANEAES. Pero no solamente las privadas, también las universidades públicas, a través de su asociación, la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay, AUP, decide apoyar la gestión de la ANEAES ante la denuncia de irregularidades y el proceso de auditoría de la Contraloría General de la República. ¿Cómo entender todo esto? Por un lado. Por otro lado, ¿por qué las acreditaciones de carreras y de instituciones son nulas? Las acreditadas por este Consejo Directivo son, digamos, pasibles de nulidad o son nulas o no tienen carácter legal. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. Un adolescente confesó que fue reclutado por el clan Rotela para ingresar a su organización. Tenía la función de campana. Esto se detectó luego de un operativo realizado por la Senat. Y la Superintendencia de Salud tuvo que intervenir esta clínica donde se estaban realizando transfusiones de sangre de manera clandestina. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta todo el tiempo.
2024. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. La gente que habría contagiado a esta persona vino al Paraguay. Terrible cuando vos veis, que mamita, ve a la ñan de Yagarrán, ¿verdad? Que puede ser mortal también. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Esto es gravísimo, Sí. Oscar, escuchá. Sí. Las resoluciones del Ministerio de Educación que validaron su título también eran falsas. Por favor, lo primero que te dicen desde la Sociedad Paraguaya de Cirugías Plásticas es que se mire en el listado de profesionales médicos habilitados. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. No solamente violan las disposiciones legales los miembros del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, sino también uno no sabe realmente qué temas tratan en sus reuniones, cuál es el sentido de los votos de los miembros del Consejo Directivo. Nada se sabe. Como si se tratara de la reunión de un grupo de monjes en la época medieval. Quiero que vean esto que nos había dicho en uno de nuestros programas el viceministro de Educación Superior, presidente del CONES, en relación con este tema. Se dio una encuesta por parte de ANEAES a las instituciones de educación superior sobre si estarían de acuerdo en que las sesiones sean también puestas públicas en diferentes redes, medios, etcétera, así como la publicación también de actas de cada una de las sesiones. Me sorprendió mucho que el resultado no fue favorable. Esto que nos comenta el presidente del CONES por delegación, porque en realidad hoy por ley quien preside el CONES es el ministro de Educación, pero delega esta presidencia en la persona del viceministro de Educación Superior, Federico Mora. ¿Cómo interpretar esto que él nos comentaba, que habían administrado una encuesta a la institución de educación superior si estaban de acuerdo o no que las sesiones del Consejo Directivo sean transmitidas, digamos, por Facebook y que las actas pudieran ser publicadas en la página de la ANEAES, y no estaban de acuerdo los consultados? Entonces decía el Consejo Directivo: no lo vamos a transmitir ni tampoco vamos a compartir las actas, desde la perspectiva del derecho al acceso a la información pública. Esa es una pregunta para un detective. ¿Sí? Si yo fuera detective diría, hay que ver qué tipo de decisiones se toman ahí, a quiénes beneficia, quiénes son los beneficiarios y comparar esos beneficiarios eventuales con quienes se oponen a la publicidad de la publicidad de estas sesiones y de estas actas. Hoy, por la ley que tenemos de transparencia y acceso a la información pública, que ya tiene unos años, hemos visto que instituciones tradicionalmente cerradas, muy opacas, como la propia Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que son esos ámbitos donde pululan mis colegas los abogados, son ámbitos que tienden al secretismo, digamos, tienen sus audiencias públicas hoy en día. Entonces, obviamente que uno tiene que pensar mal únicamente, no existe otra posibilidad, porque si no existe nada que ocultar, ¿cuál sería el inconveniente? Más allá de la obligación legal que existe. ¿Sí? Estamos viviendo tiempos en los que todo el día se machaca con la cuestión de la transparencia, del acceso a la información, y estas cuestiones que tienen, digamos, un componente muy importante de derecho del ciudadano y de la ciudadana, en el caso de nuestro país tienen rango constitucional. Y tienen ya una ley reglamentaria que no se reglamentó por mucho tiempo, porque justamente lo que se quería era que cuando alguien dijera, pero la Constitución dice que yo tengo acceso a esta información, le dijeran,
sí, pero no dice cómo y cuándo y venga el mes que viene. ¿Usted quién es para pedir? La ley que dice uno no tiene que demostrar un interés directo, no tiene por qué tener un interés directo, simplemente es el hecho de ser ciudadano me permite acceder a cierto tipo de información, es un derecho. Dice también que la información, mientras no esté expresamente declarada como reservada por ley, es de acceso público. Dice también que hay cierto tipo de información que debe estar ya en una página web, sin necesidad de que nadie pida, o sea, es un marco de transparencia bastante amplio, como producto de, entiendo yo, una buena reglamentación del artículo constitucional. Y estos señores están de contramano con eso, a pesar, como señalé recién, de que ya tenemos, la Constitución lo dice, tenemos una ley reglamentaria, ya existe una praxis que viene de hace varios años y la mayor parte de las instituciones del país, inclusive ámbitos de tradicional cerrazón y opacidad, ya hoy son más transparentes. Entonces, ¿qué uno puede pensar? No puede pensar bien uno ante este análisis, digamos, si ponemos todo eso en la mesa y lo analizamos. En ese contexto, justamente, el acto administrativo, que en este caso es la figura del decreto a través del cual se nombra a los miembros del Consejo Directivo, los convierte en funcionarios públicos, por tanto, sus decisiones son actos públicos. No existe ningún argumento para que ellos no transparenten sus decisiones. Bueno, yo no creo que a nadie le quepa alguna duda de que ANEAES es una institución de carácter público, ¿sí? Entonces se rige por el derecho administrativo y rigen ahí todas las obligaciones de acceso a la información, de transparencia, de rendición de cuentas propia de las instituciones públicas. De hecho, ha habido alguna confusión en estos tiempos en nuestro país con respecto a esos ámbitos muy diferenciados, lo público y lo privado. Se discutió acerca de esto también cuando se estaba estudiando, hoy ya está aprobada esta ley llamada anti-ONG, no está promulgada aún, pero se sigue discutiendo este tema porque lo que es claro es que la exigencia de rendición de cuentas y de transparencia es indiscutible para los sujetos públicos, para los sujetos del derecho público, del ámbito de lo público. ANEAES está ahí, en esa cancha, juega su partido institucional y obviamente tiene deberes insoslayables, imposibles de ser dejados de lado por ese carácter público que tiene. ¿Por qué la nulidad de las acreditaciones de carreras e instituciones de la ANEAES? Para eso veamos lo que establece el derecho administrativo. Director, si compartimos la placas, ley 6.715, que se promulgó en el año 2021, de procedimientos administrativos, artículo 7, legalidad. El acto debe estar positivamente autorizado por el ordenamiento jurídico. ¿Se puede entender que el acto no está positivamente, como dice este artículo? Si volvemos a poner, director, para poder hacer el análisis, el acto debe estar positivamente autorizado por el ordenamiento jurídico. El caso de uno de los miembros que no tiene decreto de nombramiento, el caso de otros miembros que violan expresamente la ley al ocupar cargos directivos en instituciones de educación superior, ¿se puede decir que no cumple con este artículo 7 de la ley 6.715, doctor? Bueno, de hecho, yo mencioné la ley de procedimientos administrativos como una ley que además de aquella que regula la vida institucional de ANEAES, establece estas obligaciones que tienen que ver con ese principio de legalidad que rige a rajatabla en la esfera de lo público, sobre todo en la esfera decisoria de las instituciones públicas. Positivamente autorizado quiere decir, desde una interpretación muy mía, obviamente, de que se cumplen todos los requisitos para que el acto surta efectos, ¿sí? Entonces, el funcionario tiene que ser un funcionario nombrado de acuerdo a las estipulaciones legales, tiene que por él y de ello deriva su competencia. Cuando no ejerce el cargo
por no estar autorizado por ley para ello, los actos que derivan de su voluntad, esa voluntad que está viciada por esa falta de autorización. Decreto de nombramiento, por ejemplo, son actos que pueden ser considerados nulos, a mi criterio. Es una opinión, usted me tira la pregunta también a boca de jarro, pero son como mínimo anulables y evidentemente desde esta perspectiva de análisis que estoy dando, esos actos no están positivamente autorizados. La consecuencia es la nulidad. O sea, pero alguien tiene que patear el tablero, alguien tiene que reclamar la nulidad de esos actos. Justamente en el artículo 8 de la competencia, precisamente ustedes pueden visualizar en su pantalla, dice el artículo 8 de la ley 6.715, procedimientos administrativos. El acto administrativo debe ser dictado por el órgano facultado por el ordenamiento jurídico a través de la autoridad competente, que es lo que nos estaba explicando justamente el doctor Jorge Rolón Luna. Y aquí vienen las causales de nulidad, ¿no? Que es el artículo 20 de la ley 6.715. ¿Cuáles son las causales de nulidad? Inciso C, acto administrativo dictado contra expresa prohibición de la ley. Dice justamente una de las causales de nulidad. Se podría, se podría interpretar el acto administrativo dictado contra expresa prohibición de la ley, por ejemplo, las decisiones de los miembros del Consejo Directivo que ocupan cargos directivos en las instituciones de educación superior. Bueno, yo creo que esos funcionarios son, como lo dije hace un momento, son funcionarios de hecho, de facto, y carecen de competencia, que es un requisito, decía ahí en la placa anterior, autoridad competente. La prohibición expresa de la ley se refiere a una razón expresamente señalada en la norma. Serán nulos los actos que carezcan de la firma de la máxima autoridad o de la autorización de tal instancia, serán nulos los actos realizados de tal manera o tales circunstancias. Yo más bien pienso que hay un problema de falta de competencia. Estos funcionarios estarían actuando, sobre todo el caso de quien carece de un decreto de nombramiento. En este caso hay una violación expresa de la ley en el sentido de la competencia requerida para dictar el acto. Una interpretación extensiva puede ser también la que deriva del otro inciso que dice prohibición expresa de la ley. Pero no, me parece inclusive que no es un requisito la utilización de ese argumento porque la falta de competencia es evidente y es una de las causales de nulidad también. Veamos finalmente la aplicación de principios jurídicos. Artículo 32, aplicación de principios jurídicos. Inciso A, principio de la legalidad. Los actos y procedimientos administrativos se ajustarán al ordenamiento jurídico. Inciso N, moralidad pública. Todas las personas al servicio de la administración pública deberán actuar con rectitud, lealtad, honestidad, integridad, profesionalismo y compromiso. ¿Se podría considerar también de alguna manera violación también de estos incisos de este artículo de la ley de procedimientos administrativos? Sí, estas son normas de carácter declarativo. Dicen, los actos deben ajustarse a estas, digamos, exigencias. Y una de esas exigencias es la moralidad pública, y entre esos elementos de la moralidad habla de la integridad. ¿Integridad qué significa? Que integridad viene de entero. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una persona íntegra, es una persona que tiene todo aquello requerido, todo lo bueno requerido para ser un buen padre, para ser un buen funcionario, para ser un buen profesional, etcétera. No tiene un lado débil. Íntegro quiere decir que no tiene un lugar del cual podamos tomarnos para criticarlo. Entonces, evidentemente, carecen de integridad los funcionarios que, a sabiendas de que están violando la ley, pero porque nadie les dice nada, o porque quienes les dicen algo no tienen la fuerza política para alterar esa situación, ellos sigan en funciones. Carecen totalmente de integridad. O sea, hay una ausencia de moralidad como un requisito también para el ejercicio de la función pública, sin duda alguna. Finalmente, doctor Jorge Rolón Luna, las decisiones
del Consejo Directivo, hoy, de la ANEAES, que otorgaron acreditaciones a las carreras e instituciones, ¿pueden ser anuladas? Sí, yo creo que son cuestionables. Evidentemente existe la posibilidad de cuestionar por esto que estuvimos señalando. Evidentemente uno no tiene todos los elementos consigo para ser muy categórico con respecto a cuestiones particulares, pero es evidente que estos actos, habiéndose gestado esto ya un tiempo atrás y continuado en el tiempo, esta situación irregular, porque esto también el derecho administrativo llama funcionarios de actuación irregular, ¿sí? Están actuando irregularmente, en algunos casos son funcionarios de facto y por ende son absolutamente cuestionables jurídicamente y eventualmente anulables si no son ya directamente nulos, sin dejar de lado la posibilidad también de considerar el aspecto penal de la cuestión que mencioné hace rato, porque en algún caso podrá ser inclusive una usurpación de funciones. Muchísimas gracias, doctor, por colaborar con nosotros en este análisis. Muy amable, ¿eh? Bien, vamos a una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias no esperan. NPI ahora. Daikatuiro vender de producción. El presidente Santiago Peña asumió un guay tuya propaganda ya poco y con el plan hambrecedor que directamente hay que tutajoy yo del productor, pero sin embargo eran dos design. Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Roberto Coronel te mantienen al tanto de todos los sucesos más urgentes y relevantes que se desarrollen cada mañana. Imputación por delitos ambientales contra uno de los propietarios de un inmueble donde se presume inició esta ola de incendio forestal. NPI ahora, lunes a viernes a las 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Corrupción e impunidad en la ANEAES anulan las acreditaciones de carreras e instituciones. Hemos titulado el tema de nuestro análisis y hemos compartido con ustedes los resultados de nuestra investigación periodística respecto de la irregularidad y violación expresa de las disposiciones legales en la gestión de este organismo tan importante para la educación superior. ¿Por qué la corrupción? Y precisamente por su propia definición, porque la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, socava las instituciones democráticas al distorsionar y pervertir el imperio de la ley. Y lo que han hecho algunos miembros y siguen haciendo algunos miembros es pervertir el imperio de la ley al violarla. Pero no solamente hay corrupción, también hay impunidad. ¿Y cómo entender este término? La impunidad es la falta de sanción o pena de la persona que ha cometido una falta o delito. De modo que la persona que ha perpetrado una violación de una norma queda exenta de castigo. La impunidad es la imposibilidad de ser sancionado. Resulta que hay un miembro de los 5 que estuvo todo un periodo de 4 años sin haber contado con el decreto de nombramiento, como establece la ley. Y otros miembros que tienen la prohibición expresa de ocupar cargos directivos en instituciones de educación superior para evitar el conflicto de intereses, 4 de sus miembros lo han hecho y algunos lo siguen haciendo. Entonces, esto es impunidad, no son sancionados. ¿Cómo entender y cómo explicar esta situación? Ahora se está convocando la renovación de los miembros del Consejo Directivo. Esperamos que esto sea la última vez que acontece la violación de disposiciones legales en un organismo que tiene que evaluar y certificar la calidad de la educación superior. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.